Se trataba del pronunciamiento más esperado ante las informaciones que han venido cobrando fuerza durante los últimos días. Antonio David Flores ha hecho referencia directa a los rumores sobre su posible regreso a Telecinco. Así lo ha hecho en el último directo de su canal de YouTube, si bien es cierto que tampoco ha despejado ninguna duda acerca de hasta qué punto son ciertas estas informaciones, que yo creo que es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos. En su último directo, el malagueño ha reconocido tener conocimiento de todos los artículos que se vienen publicando, no podía ser menos, incluso ha mostrado algunos de ellos, algunas de esas noticias en las que se dice que estaría en conversaciones o negociaciones con Mediaset para volver, reconoce que el tema está circulando en los medios y que lo va a abordar durante el directo, pero sin embargo, esos planes que parecía tener en un principio se ven cambiados por algo, y ese algo, o alguien mejor dicho, no es otra que Rocío Flores. Se ha hablado, por ejemplo, mucho más extensamente sobre el nuevo programa de la productora de Sálvame que están preparando para Televisión Española. La familia de la tele parece ser que es cómo se va a llamar el nuevo programa, ya lo hemos venido comentando también, cuyo estreno parece que tendrá lugar dentro de un mes, si no recuerdo mal se habla del 21 o el 22 de abril por esas fechas, y además hemos sabido también, ya lo comentábamos ayer en un vídeo anterior, que el director no será otro que David Valdeperas. Esto, como no podía ser de otro modo, ha sido muy criticado por Antonio David, recordando además la implicación de este en la operación Deluxe. Se ha mostrado muy escéptico sobre el éxito que pueda tener este nuevo programa. Cree que será difícil mantener audiencia, dado el desprestigio de sus creadores y colaboradores. Veremos si es así. Pero bueno, volviendo al tema principal que nos ocupa y que creo que era lo que podía tener a la mayoría de la gente pendiente, su pronunciamiento ante esos rumores de que podría regresar a Telecinco. Resulta que durante el directo, Antonio David recibe la llamada telefónica de su hija, de Rocío Flores, para felicitarle con motivo del Día del Padre. Veíamos a un Antonio David muy emocionado con la llamada de su hija, y el caso es que fruto de todo esto, al final el tema del posible regreso a Telecinco quedaba en un segundo plano, y parece que esa explicación que todos esperábamos pues de momento queda pospuesta. Entendemos, dado que él mismo sí llegaba a reconocer que es un tema que piensa abordar, que será en su próxima aparición cuando lo haga. Hay que decir que lo que sí ya queda totalmente descartado, si en algún momento Antonio David llega a reaparecer en Telecinco, desde luego que este próximo viernes no va a ser, porque quien ya ha sido confirmado como invitado principal de la noche es Pepe Navarro, que también tiene guasa la cosa que sea precisamente Pepe Navarro, quien sabemos también el pasado que tiene en cierto asunto judicial. Yo creo que ahí existe un evidente doble rasero. En unos casos se aplican vetos, se cuelga el cartel a ciertos personajes, ignorando completamente el dictamen de la justicia, y en otros casos, en los que la justicia se ha dicho que existe un delito de malos tratos, ahí parece que no pasa nada. Lo de Telecinco es un poco dar la vuelta al calcetín. La verdad que sigue siendo muy confuso todo lo que hay alrededor de este tema. Recordemos que todo esto empieza hace unos días con un artículo publicado por Jesús Manuel Ruiz, que en este caso es verdad que es un periodista que podríamos considerar cercano al entorno de Antonio David y a su despacho de abogados, y este es el primero que habla de la posibilidad de un regreso a Telecinco. Sin embargo, poco después publica un segundo artículo en el que, lejos de confirmar este regreso, de lo que habla es de una demanda civil presentada por Antonio David contra Mediaset y la Fábrica de la Tele por vulneración del derecho al honor y a la intimidad en la docuserie Rocío contar la verdad para seguir viva. La contradicción en este caso es evidente. Ayer también nos hacíamos eco del pronunciamiento de directivos de Mediaset publicado por el Confidencial Digital. Lo que venían a decir es que Antonio David no está vetado en la cadena, decían que tampoco lo estaba Kiko Matamoros, otra contradicción más, porque lo cierto es que hemos visto cómo en programas de Telecinco recientemente se han referido a Matamoros como el es de Macoque, esto no hay quien lo entienda. Pero bueno, el caso es que decían que Antonio David no está vetado, pero que tampoco está prevista actualmente ninguna entrevista. A todo esto hay que sumar también que se ha publicado en otros medios que este hipotético regreso de Antonio David coincidiría con una llegada de Rocío Carrasco a Televisión Española, a la que también hemos visto en los últimos tiempos, aunque fuera de manera puntual en algunos programas de la cadena pública, vosotros imaginaros. Todo ello con el trasfondo de ese desembarco del universo Sálvame para añadir más leña al fuego. Es decir, que en caso de ser cierto ese regreso de Antonio David a Telecinco, el panorama que se encontraría sería curioso también. Ya no solo por esto de Televisión Española, recordemos que dentro de la propia Telecinco sigue teniendo también a muchos de los que fueron sus detractores, muchos otros se fueron con la cancelación de Sálvame, pero todavía quedan por ahí las Campos sin ir más lejos, es decir, que no es todo tan simple como puede parecer.
por esto que acabamos de decir, por el tema de las demandas, cabe preguntarse también, en caso de reaparecer en esta cadena, ¿en qué programa lo haría? ¿Con qué productora? En este sentido parece que, sobre todo dados los últimos antecedentes, con Olga Moreno y con Amador Muedano, que sería Mandarina, la productora de Viernes, la que tiene todas las papeletas. De Viernes, que no lo olvidemos, también es el programa de Terelu Campos, aunque ahora la tengamos en Supervivientes. ¿Puede ser esa demanda interpuesta recientemente, que por cierto se interpuso ya prácticamente finalizando el plazo? Supongo que cuestión de estrategias legales, ellos sabrán mejor lo que se hacen. ¿Puede ser una carta de negociación para ese regreso a Telecinco? Puede ser, que me parecería otra posibilidad que no es descabellada, que quiera buscar un acuerdo extrajudicial. Desde luego que en este tema de la docuserie lo que parece bastante claro es que las tiene todas para ganar. Ya tenemos el antecedente de una sentencia por lo laboral en la que se le daba completamente la razón y ya se le tuvo que pagar una buena indemnización, todos lo recordamos. Desde luego, si hay alguna posibilidad de que vuelva a Telecinco, sabemos que no va a ser esta semana, por lo que hemos comentado, ni tampoco parece que vaya a ser la que viene. Quizá estemos todavía en una fase en la que puede que se esté tanteando un poco el terreno, y de ahí también todas esas informaciones que se vienen publicando. Y esta es por el momento la última hora que tenemos con un Antonio David que dice que pronto abordará el tema y que se pronunciará frente a esas informaciones, a esos rumores que están siendo sin duda uno de los temas de la semana. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Puede haber algo de cierto en ese posible regreso de Antonio David a Telecinco? ¿Os gustaría? ¿No os gustaría? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.